sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a ti, Domine. En aquel tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es el lago Tiberíades, y lo seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba ya la Pascua, el gran día de fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos y viendo que venía hacia sí tan gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarlo, pues él sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno coma un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: Haced sentar a estas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Se sentaron pues como unos 5.000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes y, habiendo dado gracias a su Padre, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que han sobrado para que no se pierda nada. Así lo hicieron, y llenaron 12 canastos con los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, después que todos hubieron comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: Este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevárselo y hacerlo rey, huyó otra vez al monte solo. Este próximo viernes, primer viernes de mes, tendremos misa, 7:30 de la tarde. Así que justo 1 de abril. 1 de abril, misa baja. Misa baja, 7:30 de la tarde. Bueno, la epístola de hoy presenta alguna complicación, no alcanza para una homilía, pero básicamente, como es una carta a los Gálatas, lo que está planteando es un tirón de orejas en realidad a los Gálatas, que estaban judaizando, es decir, se estaban manteniendo más en las costumbres judías. Gran parte de ellos eran judíos que se habían convertido al catolicismo, sí, al cristianismo, pero estaban poniendo más énfasis en las costumbres judías que en el Evangelio. Entonces por eso hace este desarrollo acerca de que los 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo, el Antiguo Testamento en realidad es esclavitud, por eso habla de la esclava y demás, y el Evangelio en cambio nos trae libertad, y entonces debe seguirse eso. Y entonces, bueno, trata de hacer un desarrollo teológico y bíblico, justamente porque se está dirigiendo a judíos conocedores de la Sagrada Escritura. Ese es el punto. Pero bueno, lo digo así cortito, necesitaría una explicación más larga. Vamos al Evangelio, especialmente inspirados en un comentario de San Francisco de Sales, que hablando de esta multiplicación de los panes, dice: bueno, contemplemos esa muchedumbre, al Maestro en el monte, con qué paz y con qué serenidad la gente lo sigue, multitudes, ninguno se queja, tienen hambre, o sea que pasó bastante tiempo ya, no es que estaban un rato escuchando, una hora que dura la misa y se iban corriendo, sino que ya hacía un tiempo que lo venían escuchando, por eso tenían hambre, por eso Jesús dice: tengo miedo que se vayan y desfallezcan por el camino, o sea que volver al poblado, estaban en un lugar en el campo, en las afueras de las ciudades, y tenían que volver caminando, ¿no? Y iba a ser duro para esa gente por estar sin alimento bastante tiempo. Esto nos enseña, dice San Francisco de Sales, que cuando faltan apoyos humanos, es decir, es la confianza puramente humana, no en Dios, bueno, cuando eso falta, Dios lo sustituye, lo reemplaza y cuida de nosotros con una especial providencia. Estas pobres gentes se preocuparon solamente de seguir a Jesús, de nada más. Y entonces cuando tuvieron hambre, Dios las socorrió. Apareció la comida, por milagro, brotó de la nada. Así pasa, así obra Dios. Justamente porque esta gente entonces no puso la confianza en sí misma, sino que se abandonaron en Jesús, lo siguieron, lo fueron a oír,
estaban pendientes de él, y entonces Jesús se ocupó de conseguirles la comida. No tenían que preocuparse. Tiene que ver con aquello que dice el Señor, ¿no? Que no nos preocupemos por qué vestirnos o por qué comer, que así como Él alimenta a los pájaros del cielo, también nos puede dar a nosotros alimento y ropa en abundancia. Jesús tuvo mucha compasión, pues el amor de Él, pues esta gente por amor a Él, por amor a Jesús, se habían olvidado de sí mismos. Ni siquiera habían llevado provisiones. Algunos podrían haber llevado algún bolsito, pero no llevaron nada. Excepto el pequeño Marcial. Parece que San Francisco tiene alguna tradición que sabía el nombre de este muchachito, que se llamaría Marcial, fíjese, que tenía estos 5 pancitos y 2 pescados. Parece que el Salvador, enamorado del corazón de aquellas buenas gentes que lo estaban oyendo, decía: bueno, no habéis tenido tiempo de ocuparos de vosotros mismos, entonces yo me voy a encargar de cuidaros. Lo llama Felipe, poniendo la prueba, dice el texto, ¿no? ¿Dónde podremos comprar pan para toda esta gente? Felipe dice, no, el dinero que tenemos no alcanza, pero dice el texto que era, repito, una prueba, así que nunca tenemos que pensar tampoco que Dios nos prueba para que caigamos. Cuando sufrimos alguna prueba o algo, alguna situación difícil, no es que Dios nos pone la zancadilla para que caigamos, sino que prueba a sus servidores, a sus amigos más amados, para que demuestren su fidelidad y el amor que le tienen. Y Él después, a su tiempo, interviene. Bueno, también nos comenta este Evangelio San Agustín. Dice, los milagros que realizó el Señor Jesucristo, todos los milagros, son obras divinas y nos ayudan a conocer a Dios por medio de cosas visibles. A Dios que es invisible, lo conocemos por medio de milagros visibles que hizo Jesús. Aunque, dice él, en realidad Dios siempre se comporta de ese modo. Es de tal naturaleza, Dios es de tal naturaleza que no puede ser visto por los ojos del cuerpo. Por otra parte, los milagros, con los cuales gobierna todo el mundo y dirige todo lo que Él ha creado, no excitan nuestra admiración. Así, vemos que apenas nadie se fija en los admirables y extraordinarias maravillas de Dios que resplandecen, por ejemplo, dice él, en un grano de semilla. A veces cuando íbamos a la escuela y poníamos el poroto a germinar en el frasco, veíamos cómo brotaba, y ahí, bueno, despuntaba un poco el asombro de niños que teníamos. Pero eso pasa cotidianamente, y parece que no tenemos asombro de eso, que es bastante asombroso en realidad. Por eso, dice San Agustín, en su admirable misericordia, Dios se reservó realizar en el tiempo oportuno algunas obras fuera del ordinario o fuera del ordinario curso de la naturaleza, para que quedemos sorprendidos viendo no cosas mayores, no cosas más grandes, no milagros más admirables, sino milagros desacostumbrados, ya que cada día no producen ese efecto en nuestro ánimo. Es decir, los milagros, dice San Agustín, no son distintos de los milagros que pasan cada día. Lo que pasa que los llamamos milagros porque son cosas que no pasan cotidianamente. Vemos el sol que sale o la luna, están ahí flotando. Nadie sabe bien cómo están flotando ahí. Está la teoría de las cuerdas. Son teorías, pero en el fondo es un misterio que hace todo eso flotando ahí arriba y cómo se sostiene. Es una cosa medio como de milagro, ¿verdad? Admirable. Pero como lo vemos siempre y estamos acostumbrados, no nos llama la atención. Dice San Agustín, ciertamente es mayor milagro el gobierno de todo el mundo. Todo lo que sucede a nivel humano, con las cosas que Dios hace, pero también a nivel de la naturaleza. Dice, eso es más admirable que la alimentación de 5.000 personas con 5 pancitos. Sin embargo, de todo lo que pasa cotidianamente con la naturaleza, nadie se admira. De esto nos admiramos, es decir, de la multiplicación de los panes nos admiramos, no porque es un milagro más grande, sino porque es algo raro. No vemos todos los días panes que se multiplican. A la verdad, quien ahora alimenta a todo el mundo, ahora pensemos en los miles de animales y de insectos que se alimentan en la naturaleza, sin hacer nada, yendo a buscar su comida nada más. Quien alimenta a todo el mundo
¿No es acaso aquel que con unos pocos granos produce los alimentos? Jesucristo entonces obró como Dios, con el mismo poder con el que multiplica unos pocos granos en la siembra. Con ese mismo hizo que se multiplicaran unos pancitos para que coman 5.000 personas. El poder está en las manos de Cristo. Aquellos 5 panes es lo mismo que la semilla puestas en la tierra. Presentó entonces este milagro, Jesús, a nuestros sentidos, bueno, digamos a los de aquella época, ¿no? Ahora nosotros, por lo que sentimos por el oído. Presentó, pues, este milagro a nuestros sentidos para elevar nuestros pensamientos. Y lo mostró a nuestros ojos para ejercitar nuestra mente. Es decir, todo eso tiene un fin, obviamente que no era simplemente que esa gente comiera, que sí, evidentemente tenían hambre, pero el relato nos sirve ahora a nosotros como mensaje espiritual. Quiso que admiráramos al Dios invisible a través de sus obras visibles, a fin de que, robustecidos en la fe y purificados por la fe, deseásemos ver aquel Dios cuya invisible realidad nos manifiesta las cosas visibles. Es decir, que por el anhelo de ver estas cosas y lo que nos suscita en nosotros estos relatos de cosas que pasaron visiblemente, anhelemos al Dios que en realidad es ahora para nosotros invisible. Pero no solamente vemos estas cosas en los milagros de Cristo. Preguntamos a los mismos milagros qué nos predican de Cristo, pues también ellos tienen un lenguaje. Es decir, este milagro, repito, no fue solamente para que esa gente coma, sino también para enseñarnos algo respecto de Cristo y fundamentalmente para enseñarnos algo respecto de la Eucaristía. Todo el capítulo 6 de San Juan está relacionado con la Eucaristía. Este texto de hoy lo sacamos del capítulo 6. Y eso pasa porque van a ver ustedes que cuando San Juan relata la última cena, no pone ahí la transubstanciación. Él no cuenta acerca de que tomó el pan, lo partió, eso lo cuentan los otros 3 evangelios. Pero él no lo cuenta porque dijo, como eso ya está en los otros 3, él en el relato de la cena va a hablar del lavatorio de pies y después del discurso, de la larga predicación que hizo Jesús en la última cena. Pero no lo cuenta. Y entonces la parte eucarística la pone antes, medio como misteriosamente en estos relatos del capítulo 6, donde él no solo hace la multiplicación de los panes, sino después va a decir, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida en sí mismo, etc. Así que ¿ven? El milagro entonces en sí mismo también está dando una enseñanza acerca de la Eucaristía. Incluso esto de que con las obras se recogieron todos los pedacitos que sobraban, está haciendo referencia a las partículas. Porque el sacerdote purifica todo después de la comunión. El copón, el cáliz, la patena, se recogen todos los pedazos, que no quede nada. Todo es importante, porque es el cuerpo de Cristo. Y esa enseñanza está escondida en este relato de la multiplicación, en eso de que no dejaron tirados los pedazos de pan en el campo, que quede ahí tirado. No, se recogió todo, se juntó todo. No era simplemente para que valoremos el alimento, sino también para enseñarnos acerca del valor de la Eucaristía. Bueno, hoy nosotros en este domingo también asistimos a un milagro, como cada domingo. Unas pequeñas especies de pan y vino en el altar se van a transformar en Jesús, vivo y resucitado. Así que Dios se hace presente en cada barrio y en cada pueblito del mundo donde está la Eucaristía presente, donde hay una misa, ahí se hace presente físicamente. No solo espiritualmente, está en todas partes, como es que es Dios. Pero en la comunión, aparte de estar espiritualmente, está físicamente presente. Bueno, como nosotros nos acostumbramos a eso, corremos el riesgo de no valorarlo lo suficiente, de perder la capacidad de asombro, como nos pasa con las cosas de la naturaleza. Nos puede pasar como le pasó a los vecinos de Jesús, cuando él volvió a Nazaret. Estaban tan acostumbrados a verlo de chiquito, que cuando empezó a predicar, no lo tomaron muy en serio. Incluso decían, ¿este no es el hijo del carpintero? Es decir, ni siquiera lo reconocían por sí mismo, por su nombre, sino
es el hijo de, como que era algo que da menos importancia, ¿no? No es él, es el hijo del carpintero, que ya, por cierto, José hacía unos cuantos años que había fallecido. Y por eso no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, porque no creían en él. Y no creían porque estaban acostumbrados, lo veían todos los días, desde chiquito, pero con una mirada puramente natural. La Virgen también lo veía a Jesús todos los días, pero con otra mirada, no porque era la mamá solamente, sino porque tenía fe. Bien, los gestos de la Sagrada Liturgia, sobre todo en nuestro rito, o casi exclusivamente diría en este rito, me refiero a este rito, aunque pueden ser también los ritos orientales, ¿me entienden, verdad? Bueno, todos los gestos buscan justamente provocar el asombro, la adoración, demostrar que algo importante va a pasar. Por eso el latín, no porque es una lengua antigua, porque si fuera por eso es cierto, podríamos usar, como dicen algunos, el arameo o el hebreo, también. Pero no es porque es algo viejo, ¿no? Sino porque el latín es una lengua que no se habla. Y entonces ahora está reservada solo para la liturgia. Como no hay ningún pueblo que hable latín, la podemos usar para hablar con Dios. Está quitado del uso común, no se usa, solo se usa para la liturgia. Y ese es el sentido, de usar las cosas de la liturgia solamente para Dios. Por eso también el gregoriano. Normalmente, creo que en los boliches no se pasa gregoriano, por lo menos hasta ahora, y en las peñas folclóricas tampoco. Y está bien, no corresponde, ¿no? Aparte que sería un sacrilegio, no es muy divertido para ese ambiente. Es propio de la liturgia. Nos habla acerca de Dios y de la adoración y del asombro. Por eso las mujeres usan mantilla, nos vestimos con una ropa distinta para venir a misa, una ropa especial. Y eso busca entonces, todo eso en conjunto, despertar el asombro en nosotros, la admiración, prepararnos para lo que va a acontecer, ponernos en clima, de algún modo, ciertamente. Pidamos entonces a María Santísima, rezando cada día el Santo Rosario, que no perdamos nunca el asombro por las obras que Dios hace cotidianamente, entre nosotros y para nosotros.